Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Ibrahim Çelikkol, una de las figuras más queridas de la televisión y el cine turcos, volvió a estar en la agenda con declaraciones sinceras que hizo sobre su vida personal. Çelikkol, quien llamó la atención tanto por su exitosa actuación como por su postura humilde y sincera a los ojos de sus fanáticos, contó cómo convertirse en padre fue una experiencia especial y difícil para él. Recientemente, la noticia de volver a ser padre ha vuelto a poner en la agenda las dudas del famoso actor sobre este tema. Çelikkol, al expresar la fatiga emocional provocada por el intenso ritmo de trabajo y la responsabilidad de la paternidad en un lenguaje claro, dijo que no se atrevió a revivir este sentimiento. El famoso actor dijo: "Es muy difícil para mí volver a ser padre, experimentar ese sentimiento desde el principio. No puedo imaginar que pueda pagar un nuevo hijo tanto por mi edad como por mi ajetreada vida laboral. Tengo un hijo que me da una idea de este sentimiento, y gasto toda mi energía en él", compartió sus pensamientos con palabras. Ibrahim Çelikkol es un padre que expresa el fuerte vínculo entre él y su hijo Ali en cada oportunidad. Los recuerdos de padre e hijo que Çelikkol comparte con frecuencia en sus cuentas de redes sociales se consideran una prueba de cuánta importancia le da a la vida familiar. Expresando que su vida ha cambiado por completo con el nacimiento de Ali, el actor dijo: "Mi hijo Ali me enseñó lo precioso que es ser padre. Este sentimiento impone una responsabilidad que es demasiado grande y profunda para que una persona la describa", dijo. Sin embargo, Ibrahim Çelikkol, que tiene un vínculo tan fuerte, está bastante alejado de la idea de convertirse en padre por segunda vez. Explica la razón de esta situación tanto por su propia edad como por el ritmo de trabajo. Çelikkol señala que participar en proyectos exitosos y estar en la cima de su carrera lo obligó a concentrarse más en su trabajo, por lo que está muy preocupado por si podrá mostrar la atención necesaria a un segundo hijo. La carrera de Ibrahim Çelikkol está llena de apretadas agendas y proyectos importantes entre ellos. La famosa actriz, que está subiendo rápidamente la escalera del éxito, atrae a una amplia audiencia, especialmente con los proyectos en los que ha participado recientemente. Sin embargo, este ritmo intenso limita el tiempo que dedica a su familia y especialmente a su hijo Ali. Ali es lo primero y más importante para mí, pero la intensidad de mi vida laboral a veces limita el tiempo que tengo para dedicarle, dice el actor, y agrega que volver a ser padre hará que este equilibrio sea aún más difícil. Çelikkol cree que es difícil dedicar la misma energía emocional y física a un segundo hijo. "Todo lo que puedo darle a un niño, se lo doy a Ali. Cada momento que paso con él es muy precioso, y si hay un segundo hijo, no sé si puedo transmitirle los mismos sentimientos", dice la actriz, señalando que no fue fácil tomar esta decisión. Çelikkol dice que el vínculo entre él y su hijo Ali lo completa. La felicidad y el significado que Ali ha traído a su vida hace que el famoso actor recuerde en todo momento lo preciosa que es la responsabilidad de ser padre. Sin embargo, esta profundidad emocional hace que Ibrahim Çelikkol se abstenga de convertirse en padre por segunda vez al mismo tiempo. "El amor y la presencia de Ali son suficientes para mí", dice Çelikkol, expresando claramente que cree que no puede manejar las obligaciones que le traerá volver a ser padre. Como resultado, las reservas de Ibrahim Çelikkol sobre convertirse en padre por segunda vez están determinadas tanto por su estilo de vida como por su profundo amor y devoción a su hijo. El intenso ritmo de trabajo, la fatiga emocional que está experimentando y el deseo de concentrarse en su relación con Ali muestran cuánto piensa Çelikkol en esto y actúa con sensibilidad. El jugador, que siempre está al lado de sus fanáticos, nos permite conocerlo cada día más de cerca con estos temas importantes que prioriza en su vida. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.